Porque si bien nosotros del lado del servidor capturamos las imágenes y las procesamos, la persona que nos envía la imagen, ¿quién es? O el archivo. El cliente. Entonces nosotros, de alguna manera, tenemos que poder darle al cliente la opción de subir una imagen y que el servidor la procese y la trabaje. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es trabajar con qué cosa veníamos trabajando hasta ahora que nos permitía enviar datos. Con un formulario, ¿no? Bueno, para subir un archivo también se tiene que trabajar con un formulario porque la única manera que nosotros tenemos de enviarlo a partir de un cliente es con un formulario. La única diferencia es que este formulario va a ser un poco especial, entre comillas, ya que no es un formulario normal como solemos mandar, sino que es un formulario con configuraciones extra que nos va a permitir decir en HTML, este formulario va a enviar archivos. ¿Por qué? Porque los formularios normales que nosotros trabajamos vieron que únicamente tenían dos configuraciones, method y action, ¿no? Los formularios que únicamente tienen esas dos configuraciones no pueden enviar archivos. Entonces, si nosotros queremos enviar archivo, obligatoriamente tenemos que tener una configuración extra. Así que lo que vamos a ver son, por un lado, las configuraciones necesarias para trabajar del lado del cliente y por otro lado, las configuraciones necesarias para trabajar del lado del servidor y guardar el archivo. Lo primero que vamos a hacer es ir a trabajar en donde estábamos trabajando antes, en la carpeta. No tengo el tele, ya lo pedí y no lo tengo. Así que. Ahí apareció. Ok, bien. Vamos a agregar una nueva carpeta que sea archivos. Y dentro de archivos vamos a tener dos. Formulario PHP. Y subir PHP. ¿Cómo? Sí, yo con una carpeta nueva. Bien, vamos en el archivo formulario. Vamos a tener un formulario normal. Pero lo importante es que nosotros vamos a trabajar con un multipart form data. No sé si esto lo escucharon alguna vez. Pero básicamente el end type de un formulario es el tipo de dato que un formulario va a mandar. Vieron que nosotros cuando hablamos de PHP también hablamos de lo que son cabeceras, elementos y datos. Normalmente la cabecera que utilizamos es header y location, ¿no? Que es utilizada para redireccionar el usuario en PHP a otra página. Las cabeceras no únicamente sirven para redireccionar datos, sino que también sirven para decirle a PHP el tipo de datos con el que van a estar trabajando, el tipo de datos con el que va a estar devolviendo y ciertos otros datos que le dicen a PHP cómo debería realmente trabajar la información que le llega y cómo debería trabajar la información que devuelve. Todo eso lo permiten trabajar las cabeceras. No se escucha el micrófono, dicen por acá. Sí, porque nunca lo activo. ¿En qué me quedé? En el header. Bien, normalmente los headers nosotros no ponemos esas configuraciones porque nosotros con los datos que ya tenemos y con los datos que recibimos no necesitamos una configuración extra para trabajar. Porque ya PHP entiende lo que viene del formulario
o del lugar que venga, y al entenderlo ya sabe cómo debería imprimir el dato que realmente necesita. Entonces nosotros no solemos tocar las cabeceras. Pero como el servidor no suele tocar las cabeceras, alguien le tiene que decir al servidor con qué tipo de datos vas a trabajar y con qué tipo de espacios vas a trabajar. ¿Por qué? Porque PHP por defecto normalmente siempre espera post y get. Vieron que son variables globales. Pero por defecto no siempre espera archivos. Porque ¿qué es más normal? ¿Que le lleguen datos comunes o que le lleguen datos como archivo? Comunes. Entonces los servidores normalmente están preparados para escuchar cualquier tipo de dato que le llegue, ya sea dentro del body, a través de un post, o dentro de la URL, a través de un get, pero nunca está preparado para escuchar archivos porque es un tipo de dato diferente. Es a lo que nosotros le llamamos content type o enc type. Nunca lo vimos, no tienen por qué saberlo, pero se los comento por arriba por si alguna vez lo vuelven a escuchar. Entonces, ese content type o enc type es el que termina definiendo cuál va a ser el tipo de dato que el servidor va a esperar y va a devolver. Entonces, nosotros para enviar archivos obligatoriamente tenemos que trabajar con este tipo que es multipart form data. En realidad, lo que nos interesa no es tanto la parte de multipart, porque es una forma de dato, sino que nos interesa como tal es el form data. ¿Por qué nos interesa como tal? Porque el form data es la única posibilidad que tenemos nosotros de poder subir un archivo al servidor. Entonces, es el único que le indica que esto va a ser un archivo. Entonces, obligatoriamente, cuando trabajemos en HTML, Acá vos vas a subir la imagen al servidor HTML. yo no, son dos cosas diferentes. Después llegamos a eso. Yo pregunto porque la otra vez Mati nos había dicho que lo que íbamos a hacer, porque capaz que lo que íbamos a hacer es que íbamos a guardar la imagen en una carpeta y después solamente guardábamos el path. Sí, la ruta. Sí, vamos a hacer eso. Eso, Sí, pero cuando lleguemos al paso voy a explicar las posibilidades que hay y el porqué de cada una de las posibilidades. Pero si no entendemos la base no vamos a entender eso tampoco. No hay problema. El form data es la única posibilidad nosotros que tenemos de decirle al servidor, acá te va a venir un formulario y muy seguramente en este formulario te venga un archivo. Porque normalmente nosotros no mandamos el form data hasta ahora, ¿no? Nunca lo configuramos. ¿Por qué? Porque no mandábamos archivo. Entonces en realidad el form no mandaba un form como tal, sino que mandaba datos sueltos a través del body. Por eso lo podíamos capturar por get. Como trabajamos con imágenes, obligatoriamente necesitamos esto. Entonces por eso se los quería comentar antes de arrancar, para que entiendan realmente qué significa. Entonces, la primera configuración que tenemos que tener, más allá del método y el action que solemos tener normalmente, es este atributo que se llama enctype. Este atributo enctype es lo que nos permite a nosotros justamente cambiar la forma en la que el formulario va a mandar datos al servidor. ¿Y cuál va a ser la forma que vamos a trabajar? Multipart barra form data. Bien, cuando solemos trabajar con un formulario que justamente es un form data, lo que obligatoriamente casi que tenemos que tener es un input que nos permita enviar un archivo. Entonces, ese input, ¿qué type va a tener? Input type file. Este input type file, obligatoriamente, como todos los inputs que solemos trabajar, tiene que tener un name para que nosotros podamos detectar dónde realmente estamos trabajando. En este caso es name, upload, imagen, file, foto, path, lo que usted quiera. Otro parámetro importante que tenemos que tener con el type file, y no solemos tener con otros tipos de inputs, es el tipo o el atributo accept. ¿Lo escucharon alguna vez? Accept. Bien. El atributo accept lo que le permite al input type file es solamente al usuario permitirle subir determinados tipos de archivo. Entonces, cuando no existe el atributo accept, podemos subir PDF, Excel, imagen, Word, un .exe, lo que ustedes quieran, exactamente. Y cuando tenemos el atributo accept, nosotros les indicamos
que queremos que el usuario suba. Por ejemplo, si yo le indico .jpg, yo solamente le voy a decir al usuario, por favor, únicamente subime el archivo .jpg. Si yo le indico la extensión xlx, Eso es lo que hace. Perdón. Ah, bueno, ¿el accept o esto último que dije? Bien. Ahora te escucho vos. Vos cuando no tenés el accept, vos podés subir cualquier tipo de archivo. Cualquiera. Desde A hasta X, Z, lo que usted quiera. Cuando vos tenés el accept, únicamente le estás diciendo a HTML que cuando un usuario te suba un archivo, únicamente puede ser del tipo que el usuario puso en el accept. ¿Qué se suele poner? Cuando se quieren subir solo imágenes, se pone .jpg, .png, .webp o cualquier extensión de imágenes que existan, y esto ya directamente te va a bloquear que vos no puedas subir otros tipos de archivo a este input. O sea, por ejemplo, este input tiene JPG, PNG y WebP. Por ende, únicamente solo va a poder subir imágenes y no puede subir PDFs, no puede subir Excel, no puede subir nada. Ahora, si yo no tengo ningún tipo de accept, por defecto... Mati, ¿esto está del lado del cliente o del servidor? No, esto es cliente. ¿El cliente puede modificarlo esto? Sí. Entonces, ¿tan seguro no es? No dije que sea seguro, dije que está. Tengo una ronda más de. ¿Hay una forma o algo para no poner JPG y No. todo eso? ¿O sí o sí necesitas meter todo el punto por atrás de cada imagen? En realidad vos lo que puedes hacer es poner el main type, que después lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero el main type es la forma de archivo que tienen las imágenes, de todos los archivos. Podés poner el main type, pero lo mejor es ir dividiendo realmente la extensión que vos querés. Ahí, pregunto, ponen en el file, cuando vos tirás el archivo. Si, por ejemplo, le pones JPG, PNG, aunque te salta la carpetita de archivos y solamente te muestra esos archivos que podés, si vos pones seleccionar todo o algo así, vos podés tipo tirarle cualquiera. No, porque nunca te mostraría los archivos. Lo que sí, como dijo Mati, esto es HTML, es lo del cliente y es modificable. Por ende, no es la solución final a nuestros problemas. Pero es la única manera que tenemos que el usuario suba una imagen. Para el 95% de usuarios, este filtro ya es más que necesario. No va a venir mi vieja y te va a cambiar el accept para subir un exe a la entrada de Chivilcoy. Pero... ¿entiende lo que voy? Listo. Gracias. Bien. Lo que más voy a tener también es un input type submit que me permita a mí enviar los archivos. Yo le voy a sacar el accept porque yo en esta computadora estoy seguro que no tengo imágenes, tengo solamente documentos. Entonces, yo lo voy a sacar, pero si ustedes lo quieren dejar para ver cómo funciona, están más que bienvenidos. Yo lo saco únicamente por eso, para contar rápido un archivo. Bien. Esta es la parte básica que yo quiero tener para poder empezar a trabajar. Lo siguiente que tengo que hacer es obviamente configurar el form para que a mí me permita mandar los archivos a donde yo quiero. Entonces, el método suele ser post y el action es el upload.php que yo creé recién, ¿no? Ese es el archivo que vamos a utilizar para capturar los datos. Este es el lado del cliente. Nosotros hasta acá no hacemos más nada. Del lado del cliente lo único que le damos es la posibilidad de subir un archivo y el botón de enviar. A partir de esta configuración, el lado del servidor es el encargado de tomar cada una de las imágenes, procesarlas, cambiarles el nombre, subirla a un servidor, guardarla a la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya a partir de esto, la responsabilidad es pura del servidor. El cliente no tiene más responsabilidad hasta acá. Pero vamos a ver cómo funciona esto para que ustedes vean el formulario. Entonces vamos a ir acá y vamos a ir a localhost, htdocs, programación, archivos, formulario.
Bien. Esto es lo que vamos a tener cuando trabajamos con un formulario con archivos. Un type file y un botón de enviar. El famoso seleccionar archivo. El famoso seleccionar archivo. Yo le doy clic. Van a ver que yo imágenes no tengo, como les adelanté. Tengo solamente archivos de tipo dato. Pero ustedes, si tienen alguna imagen y le ponen el accept.jpg, ya realmente podrían ver la información que quieren ver, en ese caso, ¿no? Entonces fíjense que yo puedo subir cualquier tipo de archivo que yo tenga en mi computadora. .sql, .sv, .sql nuevo y tal. ¿Por qué? Porque en realidad el cliente no es el encargado de limitar qué archivo se puede subir, sino que en realidad el encargado de todo esto tiene que ser el servidor. Pero el servidor somos nosotros. Entonces nosotros le deberíamos decir por defecto qué tipo de datos va y qué tipo de datos no va. Pero bueno, eso de nuevo pasa a ser responsabilidad totalmente nuestra. Al costado que te aparece, digamos, vos podés elegir que dice todos los archivos. Sí. Si apretás ahí, viste, te van a aparecer las extensiones de todo lo que tenés. No, parece que no. No, Pero viste que a veces pasa. sí. ¿Funciona como predeterminado, como un filtro, como un set? O... No sabría decir. Porque eso ya pasa a ser la carpeta de tu explorador. Sí, sí, sí. Pero eso ya pasa a ser la carpeta de tu explorador. Ya ahí HTML no pinta nada. No, ya ahí HTML no pinta nada. En el momento que estás acá, fin. Si yo cargo un archivo, fíjense que no se sube de una, sino que yo directamente tengo que ir a enviar. Ahora me falta la carpeta, el archivo, todo. Pero fíjense que ya el cliente se desliga de toda responsabilidad a partir de esto. Por ende, ya no trabajamos más con HTML, sino que empezamos realmente a trabajar con la parte de PHP. ¿Este HTML lo puedes tener en el mismo archivo que ¿El PHP? Sí. ¿Podrías? A mí no me gusta mucho trabajar en el mismo archivo, pero como poder podría. La única diferencia, en vez de poner el action a otro lado, dejas el action normal y arriba escuchás por un post. De hecho, si querés lo hacemos y después pasamos, no pasa nada. A ver, ¿Eh? No. Bueno. ¿Eh? En realidad ya, de nuevo, son las diferentes formas de trabajar y es gusto de uno, pero cuando vos trabajás separado, vos sabés que si tenés un error en ese archivo, el problema es de ese archivo. Entonces, vos a trabajar todo junto, lo que estás diciendo es, yo tengo el HTML y tengo el PHP por el mismo lado. Si yo tengo un error, por más además de que yo lo pueda ir traqueando y viendo las líneas y todo, yo en un principio no sé si el problema es del formulario que estoy mandando mal o es del PHP que estoy recibiendo mal. Entonces, si yo lo divido en dos y tengo un problema en el HTML, problema del HTML. Si yo lo divido en dos y tengo un problema en el PHP, problema del PHP. Entonces, eso me da a entender que cada archivo tiene una responsabilidad y a partir de esa responsabilidad yo puedo detectar los errores de manera más sencilla. ¿Cuál es la inconveniente? Que yo escribo archivos por boludeces. Esto tal vez podría tener uno mismo porque son pocas líneas, pero yo estoy obligando a tener otro archivo. Pero bueno, hay veces que... Bueno, el archivo que vamos a tener dentro es subir y este subir va a ser va a ser PHP puro. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es ¿qué es lo que vamos a hacer con el archivo? Y lo primero que siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que siempre vamos a hacer con el archivo? Es ¿a dónde lo vamos a subir? Lo vamos a dejar en la misma carpeta, lo vamos a cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque por defecto, si nosotros no designamos ninguna ruta, el archivo se va a subir a donde está trabajando el PHP ahora, ¿no? Si yo estoy trabajando en la carpeta programación / archivos y mi PHP está en programación / archivos, la foto, CSV o lo que yo suba va a estar en / archivos. Pero eso no significa que puede ser el destino final de una imagen o de un archivo, sino que yo con PHP puedo decirle quiero que esté en esta carpeta, en esta carpeta, en esta carpeta. Y normalmente un archivo suele estar en la carpeta uploads. Entonces vamos a crear una carpeta uploads. Bien, una vez que tenemos la carpeta uploads, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con PHP y lo primero que le vamos a indicar
es que la carpeta a la que vamos a subir va a ser la carpeta uploads. Entonces vamos a crear una variable que sea carpeta a subir o carpeta. ¿A qué va a ser? A la ruta. ¿Y la ruta cuál va a ser? Solamente uploads. ¿Por qué? Porque el archivo está en el mismo lugar que uploads. Una vez que tenemos la carpeta que le indicamos, lo que tenemos que indicar es la ruta completa. Y cuando nosotros hablamos de ruta completa, no hablamos de la carpeta, sino que hablamos de la carpeta y el nombre de archivo que nosotros le vamos a indicar. ¿Ok? La ruta completa no es solamente va a ir a la carpeta uploads, sino que la ruta completa es vas a ir a la carpeta uploads con este nombre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿cómo? Claro. Entonces, para eso lo que decimos es ruta final la ruta final va a ser la carpeta que nosotros elijamos. Cuestión de que si nosotros queremos cambiar la carpeta, simplemente cambiamos una variable y no cambiamos todo el código. Punto para concatenación. Y acá podemos hacer dos cosas. O elegir el nombre del archivo que nosotros queramos, o poner el mismo nombre que haya elegido el usuario, o usar el mismo nombre que eligió el usuario y modificarlo. ¿No? Tenemos las tres posibilidades y vamos a entender las tres posibilidades para que nosotros sepamos cuál es mejor, cuál usar en cada caso. Primero, ninguna es mejor que otra. Empezamos por así. Porque siempre, dependiendo del sistema que nosotros hagamos, va a haber una que tenga una ventaja y va a haber otra que tenga una desventaja. Eso es como todo en programación. Vieron que yo siempre digo que esto está bueno hasta que sale este caso, ¿no? Entonces, todos son válidos. Pero entendamos la diferencia de usar un nombre modificado, usar el nombre del usuario o usar un nombre generado por nosotros. Primera ventaja de usar un nombre generado por nosotros, ¿ok? Los que eligen los nombres de los archivos somos nosotros. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que el nombre de un archivo nunca va a estar repetido, ¿no? Porque nosotros el generamos. Y normalmente cuando generamos no vamos a ser muy boludos de generar el mismo nombre. ¿Por qué? Porque esto no es como Windows, que cuando vos creás un archivo con el mismo nombre sale un 2 al lado. No, esto no es tan lindo. Acá generás un archivo con el mismo nombre y el anterior lo perdiste. O sea, tenés un foto PNG. 2 meses después subís un foto PNG, la primera se perdió. No es que en el servidor se te crea un foto PNG 2, ¿no? Se perdió. Entonces, la ventaja de que nosotros generemos el nombre del archivo es que nunca vamos a tener un archivo repetido. Pero nunca vamos a poder traquear el nombre que subió el cliente. Normalmente esto no me importa, porque a mí no me interesa que el PDF que me subió el cliente era Matías Echetino CB 2024. A mí me interesa guardarlo como CB y lo que sea. Pero si en algún momento, por alguna razón existencial, yo tengo que traquear, lo voy a perder. ¿No? No sé si se entiende a lo que voy. O sea, si yo quiero saber cuál de todos los CVs que tengo es el que tenía el nombre original, Matías Echetino CB, no sé cuál va a ser, porque yo cambié. Pero podría tipo concatenar el usuario con el... Bueno, pero no llegué. O guardar el original más alguno. Esa sería la tercera opción que voy a comentar. O sea que yo podría modificar una foto anterior, por ejemplo, editar, crear el mismo nombre. Claro. Normalmente cuando editaba un archivo es eso, es borrar el anterior y crear uno nuevo con el mismo nombre. Al menos los TXT funcionan así. Bien, eso ya es la primera opción de usar el nombre de nosotros. La segunda opción es usar el nombre original del usuario, ¿no? Si el usuario en su computadora tiene Matías Echetino CB 2024, yo en el servidor voy a guardar Matías Echetino CB 2024. No hago cambios. Ventaja, el código lo más limpito posible.
Tomo el valor, lo guardo. Listo. No hay concatenaciones, no hay cambios, no hay guardados. Eso como una ventaja principal. La desventaja es que si yo tengo Matías Echetino CB 2024 y un Matías Echetino que viene a Italia, 2 meses después me sube Matías Echetino CB 2024, el primer CB lo perdí, porque tiene el mismo nombre y al tener el mismo nombre se sobrescribe. Entonces esa opción intentamos descartarla, la vamos a ver ahora para ver las pruebas, pero olvídense. El nombre es muy largo, no afecta. No. Y la tercera opción, que es la que yo siempre recomiendo, es el nombre del archivo más un dato que me permite decir este archivo nunca va a estar duplicado por más nombre que tenga. Yo lo que normalmente suelo hacer es concatenar la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque si tengo dos Matías Echetino CB 2024 que se me suman al mismo tiempo, bueno, la coche es vieja. Pero si no lo tengo, que no es el caso. Entonces, si no lo tengo, no va a pasar nada. Ah, si le pones horas y segundos. Pero, Sí, la idea es siempre día, mes, año, hora, minuto y segundo. Cuestión de que tenga que ser al mismo momento. claro, tiene que, si vos lo subís, tiene que ser No, al mismo archivo momento. Sí, Porque ahí cuando vos subís a la base de datos y ponés lo de fecha data, te sube con todo, bien cronometrado. sí. Por eso, o sea, si vos la pisás, tiene que ser. La posibilidad, No, es nula la posibilidad. pero existe. La manera en la que yo puedo hacer de que esto no pase es yo yendo a buscar a la base de datos, escuchando, ver si hay un archivo con la misma ruta y preguntándome. ¿Cuál es el problema de esto? Es que es recontra ineficiente. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a subir un archivo, hago una consulta. Si estoy subiendo 1000 archivos al mismo tiempo, hago 1000 consultas. Entonces, no vale la pena atrasar el proceso del usuario para yo realmente asegurarme que no exista. Entonces, ya normalmente con la fecha de hoy, ya no suele haber ningún tipo de quilombos. Entonces, vamos a intentar trabajar con esa manera. La primera que vamos a ver es la segunda opción, que es la que deja el mismo nombre de archivo que nosotros subimos. Pero eso después la vamos a cambiar, es únicamente para que ustedes entiendan cómo funciona. Todo ese ejemplito para lo que voy a hacer ahora. Entonces, nosotros solemos trabajar con post y solemos trabajar con get. Hasta ahora únicamente habíamos trabajado con esas dos variables globales. Y nosotros ahora estamos trabajando con un post, ¿no? Bueno, independientemente de que yo esté trabajando con un post en el formulario, yo no voy a utilizar la variable post porque para trabajar con archivos ya PHP los detecta. ¿Gracias a qué? Gracias a este multipart form data. Entonces, lo que voy a hacer no es usar esta variable que solemos trabajar, sino que voy a usar esta variable. ¿Por qué? Porque todos los archivos que se suban a través de un HTML en un formulario input type file van a ir a la variable global files de PHP. La variable global files de PHP es un array con clave y valor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener múltiples imágenes subiéndose al mismo tiempo, ¿no? Yo puedo tener dos inputs, imagen 1 y imagen 2. Entonces yo no puedo tener una variable que sea files 1 o file 2, sino que lo que tengo es un array de clave y valor. Entonces, yo lo que voy a poner es el array de files y el nombre que yo le puse al input. ¿Cómo se llama el input? Entonces, ¿acá qué va a ir? Correcto. Pero esto no termina acá, sino que dentro de upload también es un objeto. ¿Por qué? Porque nos dice el tamaño de la imagen, el nombre original, qué IP la subió, qué tipo de imagen es, cuánto pesa, qué puedo hacer yo. Entonces no es que solamente tiene el nombre o solamente tiene la imagen como tal. ¿Puede ser que también te pone la ubicación? No que yo recuerde, no te sé decir. Pero bueno, como esto es un array o como esto es un objeto, yo obligatoriamente tengo que ir bajando más, ¿no? No te dirá IP, ¿Eh? la IP no te dirá. No, eso ya te lo da el servidor de PHP. No tenés que pasar por la imagen. Entonces, después de upload ponemos name. Este name es el nombre original que tiene el archivo, que tiene el usuario en su computadora. Entonces, si el usuario subió Matías Echetinos CB 2024.pdf, yo voy a guardar Matías Echetinos CB 2024.pdf. Eso es como predeterminado ya, digamos, cuando sale. Digamos, selecciona obviamente la carpeta y el archivo, lo pone todo junto.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Nosotros ya tenemos lo que es la ruta final. Entonces, lo único que nos interesa ahora es subir el archivo. Es más fácil de lo que parece, porque en realidad lo difícil son las comprobaciones, pero si nosotros no queremos hacer ninguna comprobación, utilizamos esta función que se llama move uploaded file. Este move uploaded file recibe dos parámetros: el archivo que se va a subir y la dirección a donde se va a subir. Nosotros hasta ahora en las variables que tenemos el archivo, tenemos la dirección o tenemos los dos. Los dos, archivo y dirección. Tenemos los dos. Tenemos los dos porque por un lado tenemos la variable files y por otro lado tenemos la variable que nosotros armamos, que es ruta final, ¿no? Entonces, la única diferencia es que ahora no vamos a estar trabajando con name, sino que el archivo que se sube es temp name. Y espérense, no escriban que se los muestro y se los explico. Bien, ¿cómo funciona la subida de archivos en PHP? ¿Y por qué en una tengo name y en otra tengo temp name? ¿Y por qué tengo que usar una para una cosa y por qué tengo que usar una para otra? Entonces, cuando yo utilizo name, lo que le estoy diciendo que el name es el archivo que tenía guardado en su computadora el usuario, voy a tener el nombre tal cual. Entonces, si el usuario tiene foto JPG, yo subo foto JPG. Si el usuario tiene foto PNG, yo subo foto PNG. Si el usuario tiene base de datos .sql, yo subo base de datos .sql. Ese es el name, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre name y cuál es la diferencia entre temp name? ¿Y por qué yo uso uno y por qué yo uso otro? El temp name es el archivo subido temporalmente a un servidor de PHP. Y esto, entramos un poco en servidores y se los comento muy por arriba para que lo tengan en cuenta, pero se pueden olvidar que no pasa nada. La subida de imágenes o la subida de archivos a cualquier servidor es una subida de dos pasos. Todos los lenguajes de programación orientados al servidor, como puede ser PHP, C++, Node.js o cualquiera que ustedes sepan, a la hora de subir archivos, lo primero que hacen es guardarlos en un archivo interno del servidor llamado archivo temporal o carpeta temporal. ¿Por qué? Porque PHP nunca sabe si ese archivo que nos mandan se va a terminar subiendo o no. Entonces, como no sabe si se va a subir o no, no me lo pueden mandar derecho a mi carpeta, pero tampoco lo pueden eliminar. Entonces lo guardan en una carpeta que se llama temporal. Esa carpeta temporal está compuesta por archivos pequeños que sube el usuario, que lo que hace es simplemente ser un banco de datos hasta que el servidor capture la imagen y la guarde en una carpeta. Es como una caché. Es una caché, es justamente una caché. Es un banco de imágenes que está ahí hasta que el servidor lo agarra, toma ese archivo temporal y lo sube a una carpeta real. ¿Cuál es la función encargada de agarrar ese archivo en la caché? Move uploaded files. Los archivos en la caché suelen tardar como una locura 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos en existir en ese lapso. ¿Por qué? Porque no hay programa de PHP que tenga que tardar más de 2 minutos en subir una foto. Entonces, si PHP o cualquier lenguaje de servidor detecta que en esa carpeta este archivo duró más de 2 minutos, lo borra. Entonces, de esta manera, yo nunca tengo archivos basura y yo nunca tengo archivos duplicados. Por eso PHP usa el temp name para subirlo, porque va a ese banco de imágenes de caché, toma la imagen que guardó y la sube. Pero va automáticamente. Sí, o sea, no automáticamente, nosotros se lo indicamos con move loaded files. O sea, vos ahora lo que estás haciendo es moverlo a la carpeta temporal o lo estás No. trayendo en la carpeta. Lo estoy trayendo a la carpeta temporal. En la carpeta temporal se guarda automáticamente cuando PHP detecta que se me envió un archivo. Eso se guarda automáticamente, pero la subida a un entorno real, PHP únicamente la detecta con el move uploaded file. Bien, por eso el primer parámetro es el archivo que vamos a subir y es un archivo temporal. El segundo parámetro va a ser
la ruta final. Entonces, lo único que nosotros hacemos en este caso es lo siguiente. Hacer un if. Hay que preguntar si se movió el archivo. Cuando vos haces un if por una función, primero la ejecutás y después te preguntas. Entonces este if automáticamente ya sube el archivo y si encuentra algún error va a pasar por el else. Entonces podemos decir echo error a subir archivo. Archivo subido correctamente. Mati, volviendo al if. Si vos le pones una condición y el i y después una condición con función, si la primera no se valida, la segunda no se ejecuta directamente, ¿no? Es un if. Que hay un i después del if. Mira, no debería, pero no te puedo responder al 100% seguro, porque no es un caso de uso que normalmente vos utilices. Porque cuando vos tenés varias condiciones ya preferís ejecutar todas las funciones anteriormente. Pero es que si te respondo te estoy mintiendo. Así que no sé bien cómo sería el caso de uso. Normalmente no debería, pero no sé cómo funciona PHP internamente para esos casos. Bien. Del lado del servidor, esto es lo básico que se necesita para subir un archivo. ¿Pero por qué le digo que es lo básico que se necesita? Porque acá no estamos validando ni el tipo de imagen, ni el tamaño, ni quién lo subió, ni cuándo lo subió, ni el nombre, ni nada. Lo único que le estamos diciendo es, voy a subir el archivo que me pasó el usuario, sin validaciones. Entonces, vamos a empezar con lo básico, vamos a ver si funciona, si nos hace falta algo, y a partir de eso vamos a ir mejorando este script para validar por peso, validar por tamaño, validar que únicamente suban imágenes o el tipo de dato que yo quiero, y así. Entonces, probemos, ¿no? La única diferencia que vamos a hacer es el formulario que nosotros creamos, en vez de pasarlo a upload.php, lo vamos a subir a subir.php. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo hiciste aceptar? ¿También puedes poner, por ejemplo, cantidad máxima de tamaño? No. Vos puedes tener dos tipos. O subís una, o subís muchas. El que te limita la cantidad es el servidor. Bien. Vamos a volver al formulario y vamos a cargar un archivo cualquiera. Fíjense que a mí me dice archivo subido correctamente. Y si yo me voy a la carpeta uploads, voy a tener el archivo que yo subí. Ahora, ¿por qué vuelvo a decir que esto es lo mínimo necesario para subir un archivo? Porque yo con este archivo ya no hice nada, ya lo perdí. No es que ya lo perdí porque lo subí a mi servidor, sino que lo perdí porque al no capturarlo ni guardarlo en ningún lado, no sé quién lo subió. Entonces, si a mí no me interesa saber quién lo subió y únicamente lo voy a utilizar, ya acá finaliza. Pero ¿qué pasa con el caso de ustedes que tienen que subir una imagen para, por ejemplo, un usuario? ¿No? Ustedes tienen que saber esa imagen a qué usuario pertenece. Entonces, obligatoriamente lo que tienen que hacer es decirle de alguna manera, en la base de datos, esta imagen va a pertenecer a este usuario, ¿no? ¿Me siguen un poco lo que voy? Para eso tenemos dos maneras de trabajarlo. Podemos trabajar guardando el archivo en la base de datos o podemos trabajar guardando el archivo en el servidor y guardando la base de datos únicamente la ruta. Este proceso que hicimos, ¿cuál creen que es? ¿Opción 1 o opción 2? Esta es la opción 2. ¿Por qué esta es la opción 2? Porque nosotros guardamos justamente el archivo en el servidor. Fíjense que el archivo está en la carpeta. Si esto hubiese sido la opción 1, yo nunca guardo el archivo acá, sino que lo guardo en la base de datos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de una y cuál es la ventaja de otra? ¿Y por qué utilizamos una y por qué utilizamos otra? Bien,
La ventaja de utilizar la manera que estamos viendo ahora, que es de guardar la ruta, es que la base de datos va a ser recontra liviana y recontra rápida. ¿Por qué? Porque lo único que tiene son rutas. ¿Y las rutas qué son? Texto. Es lo mismo que guardar un nombre. ¿Se entiende? Entonces, al no guardar imágenes, no guardas archivos pesados, no guardas componentes grandes, no guardas diferentes tipos de archivos, no guardas cosas que se te pueden encriptar. Guardas texto. Pero esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque el encargado de las imágenes es el servidor. Entonces, por más que nosotros tengamos la ruta, si en algún momento el servidor se cae, no hay más imágenes. Si en el servidor se borra la carpeta, no hay más imágenes. Si el servidor se pierde datos, no hay más imágenes. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga la ruta en la base de datos, tengo los archivos en otro lado. O sea, básicamente el que saca la foto, ese usuario, borra la carpeta, chao. Sí, bueno, normalmente la carpeta del servidor no se borra, pero o sea, como caso catastrófico, Pero así en el caso. y cambia, ¿no? También es, dentro de todo, tiene la ventaja de decir, bueno, me hackearon la base de datos y me borraron todas las rutas. Bueno, aunque me hayan borrado la ruta, no me importa porque yo tengo guardadas los archivos en el servidor. Entonces, en ese lado también se podría ver como una ventaja. Pero bueno, de nuevo, son casos que no suelen pasar, pero ténganlo en cuenta. ¿Y cuál es la ventaja de trabajar con subir las imágenes directamente a la base de datos? La ventaja de subir directamente las imágenes a la base de datos es que si yo exporto esa base de datos, ya cada vez que la exporte ya voy a tener las imágenes adentro y todo el caso. No voy a intentar exportar el servidor y la base de datos, solamente exporto una sola cosa. ¿Cuál es la desventaja? Que yo estoy guardando archivos binarios, que son las imágenes o los archivos, y eso obviamente conlleva un peso. Al conllevar un peso, la base de datos es más grande y es más lenta. Entonces siempre depende de cómo se quiera trabajar cada uno. De nuevo, este caso es la opción 2. Una pregunta, Mati. No, y si yo quiero buscar, ponerle la imagen de Matías Chiquino, Sí. ¿esto se puede guardar como con una ID también? No, Para yo buscarlo con una en la tabla o algo. y vos lo que vas a tener es un cliente. O si lo hago desde una página, por ejemplo, que yo como administrador quiero agarrar y decir, bueno, vos me pediste un archivo tal de tu usuario, y yo digo, bueno, ¿cómo hago para buscarlo? O sea, ir uno a uno, es tedioso. No, vos lo que decís es normalmente cuando subís un archivo, o subís un archivo cuando actualizás un cliente o cuando creas un cliente. No, ¿cómo yo hago para ir a eso? Bueno, No tener que, o sea, ¿no? En lo que es, que vos estás diciendo, en la base de datos, de todas las fotos que me aparezcan, por ejemplo, sí. eso, Hagamos, ahí directamente ahí. hagamos, Si yo ya vos a ese, porque me dijiste, Juan, necesito esto, bien, estás apurado, ¿entendés? hagamos ese caso de uso. Nosotros anteriormente habíamos trabajado con este formulario. No, habíamos trabajado con sesión, listado. ¿En qué momento teníamos un listado nosotros? Haga, database. Bien, vamos a trabajar con este ejemplo. Nosotros tenemos esto. Espero que sea este el usuario. Se ve que no. Ah, borré la base de datos, qué perre pelotudo. ¿No era admin? Sí, pero borré la base de datos para trabajar con las consultas de la clase pasada. Bien. Bueno, vamos a suponer que ustedes tienen este formulario. En teoría. Y ustedes cuando se loguean van a ver un listado de todos los usuarios. ¿No? Esa base de datos, ¿cómo se llamaba? Clientes. ¿Se acuerdan? Sí, usuario, sí. Bien. Creo que usuario. La tabla que sea. La tabla que sea, van a ir a... Se me fue el MyAdmin. Van a ir a la tabla que ustedes tengan y van a crear un nuevo campo que sea... Ahí va. Que sea path, foto, imagen o lo que ustedes quieran. Yo les suelo poner path porque es la manera de identificar que yo tengo, pero de nuevo, es un campo y le pueden poner cualquier nombre. Este campo va a ser un varchar de 255. Fíjense que ahora mi tabla clientes tiene un path, ¿no? Yo voy a hacer un cambio rápido.
No, no, ya hice un cambio que me debería... Más o menos. Bien. Usted va a tener algo similar a esto, ¿no? En el listado. Lo que vamos a hacer es adjuntar una imagen para cada uno de estos usuarios, ¿ok? Entonces, fíjense que yo en la tabla creo una columna que es pat. Este formulario va a ser el encargado de decir, a este cliente le voy a subir esta imagen, ¿ok? Esto en realidad debería estar en el editar, obviamente, concretamente, pero bueno, se trabajó de diferentes maneras. Entonces, vamos a suponer que este formulario nos sirve para editar la imagen del cliente número 1, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros subamos un archivo, vamos a estar subiendo una imagen para el cliente 1. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es, en subir, hacer una conexión a la base de datos. ¿Por qué? Porque obligatoriamente me tengo que conectar para saber lo que yo quiero hacer. Entonces, para esto, yo tengo una conexión hecha, entonces creo que puedo hacer esto. Subir, me voy a archivos, entro a database. Y acá, si el archivo se subió correctamente, lo que voy a hacer va a ser actualizar clientes. Entonces, la consulta para actualizar clientes, ¿cuál va a ser? Sí. ¿Y cuál fue? Pat. Igual placeholder. Where. Y en este caso, yo le voy a decir que el ID va a ser 1. ¿Por qué? Porque si no le digo esto, tengo que hacer otro formulario y todo, diciéndole que el ID es el ID que yo le paso. Este ID que yo le selecciono 1, ustedes en realidad tienen que ser un ID dinámico, ¿no? Que ustedes capturen desde el formulario y tal. Entonces yo le pongo 1 simplemente por el hecho de probar. Este ID tiene que ser dinámico. Y si yo estoy subiendo una imagen al mismo momento que estoy creando un usuario o creando un cliente, ¿qué piensan que voy a hacer? ¿Un update o un insert? Un insert. Entonces, este update no iría, iría en insert into clientes, nombre, apellido, email, todos los datos que yo tenga por post, sumado al archivo que yo subí. Entonces, de esa manera, yo creo un usuario de la misma manera que estoy subiendo un archivo. Si lo hago en 2 pasos separados, como estoy haciendo ahora, únicamente actualizo. ¿Se entiende el concepto? ¿Y esa consulta no la puede meter en el en el caso de que no tengas error de archivo? No, porque falló. Ah, claro. No quiero que utilice un archivo que falló. No, claro. Entonces, para ejecutar una consulta SQL en PHP, ¿cómo hacíamos? ¿Me quiere responder otro? Posiblemente no de la fila 1. O de la derecha, o que sea. Lo escucho. ¿Prepare de qué? Muy bien. ¿Y qué preparamos? El SQL que nosotros generamos. Después, ¿por qué hacemos un bin param? Por los placeholders. Exacto. Si yo no tuviese ningún placeholder, ¿debería usar un bin param? Bien. Bin param, ¿cuántos parámetros recibía? Sí, el primero, ¿cuál era?
el tipo de dato. El tipo de dato, ¿qué me lo indicaban? ¿Se acuerdan que eran diferentes letras? Sí, la I o la S. La S va acá. Bien. La I era la de... ¿Por qué usamos una S? Porque al final del día nosotros no guardamos una imagen, sino que guardamos la ruta. Y la ruta al final del día es un string. Ahora sí, coma. Nosotros dijimos que es path, pero nuestra variable ¿cuál va a ser? ¿Cómo? Ruta final. Después. La ponen en el closet, lo último. Exactamente. ¿Pero tengo que capturar los resultados en algún lado? Yo estoy usando un select. Yo solamente capturo los resultados si yo estoy trabajando con un select. ¿Por qué? Porque un update no me va a devolver nunca resultados. Si te da error el execute, ¿Cómo? si te da error el execute, ¿El execute o la subida de archivo? no, el execute. ¿No hay algo parecido acá en PHP como por ejemplo en Python que digamos que está como un commit puede ser que es le tirás las indicaciones y al último le tirás como o sea algo de commit lleva la cosa que dice bueno si vos hacémelo tipo hacerme todo lo anterior sí o sí pero no es el execute es como otra cosa No, no te llevo a entender. no sé pero después Eso. Ah, se me cortó. Bueno, hacemos otra. Nos iremos más temprano, pero no hay recreo. Ahora el execute cuando uno pone el cierro del execute, Sí. un if, o sea, ejecuta el execute como un if, si sale todo correcto, no sé, redijo, y si me da error, redijo otro lado con un error. Sí, en ese caso podría ser un try un catch o un if Pero execute. lo podés hacer en el else. es un commit No, en el else no, porque O tenés que hacer otro if más. Porque si lo hacemos en un else, el archivo nunca se subió. Entonces vamos a guardar en la base de datos un archivo que realmente nunca se subió. Bien. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Acá lo que hicimos fue agarrar el archivo del lado del cliente, subirlo del lado del servidor, pero no únicamente subirlo como hacíamos antes, sino que también actualizar la tabla clientes con el ID 1, la imagen o el archivo que nosotros hayamos elegido. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a tener que probar dos cosas. Este formulario vamos a tener que probar cómo anda la subida y acá vamos a tener que ver si el archivo realmente se actualizó o no. Entonces, me gustaría ver si tengo alguna imagen, aunque sea. Creería que no. En todos los archivos ponga. Pasa que no uso esta computadora. No. Uy, qué solución más práctica, no lo había pensado. Mira esta qué linda. Ya, vamos con eso. Muy linda.
Fíjense que a mí no me devuelve ningún mensaje. Pero yo puse que haga un eco cuando mi if es correcto. Entonces, ¿yo espero algún mensaje? Bien. Entonces, eso me va a entender dos cosas. O que anduvo todo bien, o que anduvo todo mal. No, no hay grises. Entonces, donde me puedo fijar es justamente en la base de datos. ¿Cómo está mi path? Fíjense que mi path cambió. Pero mi path, ¿tiene una imagen o tiene la ruta? Tiene la ruta. Entonces, ¿de qué manera puedo capturar yo esa ruta, ir al HTML y mostrar en cada uno de los usuarios la imagen que tiene subida? Bueno, esto amerita un cambio en el HTML. Entonces, vamos a ir al archivo listado.php y vamos a hacer unas modificaciones para tener una sección de imágenes. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a este archivo que es listado. Vamos a crear una columna que sea imagen. Y si seguimos nuestra lógica, agregaríamos una línea más que sea fila objeto path. Ahora, ¿esto está bien? Ah, qué seguridad. No. ¿Por qué no está bien? Exacto. Yo únicamente tengo la ruta. Y como tengo la ruta es texto. Yo no puedo transformar texto a imagen directamente. Tenés que meter el HTML. ¿Y cuál es el HTML de imágenes que yo suelo usar? IMG. Entonces, O sea, eso iría dentro del href. No. del SRC. Entonces vamos a tener IMG, SRC, y ahora sí esta línea PHP. ¿Por qué eso? Porque lo mismo que dijo Matías antes, que yo lo que tengo guardado en la ruta ahora es solo texto. Entonces, si yo hago un eco de lo que tengo ahora, todo yo te imprimo upload barra foto JPG. Pero la única forma de que HTML reconozca una imagen es con la etiqueta IMG. Bien, muy seguramente acá nos vamos a encontrar con un problemón. ¿Qué se les ocurre que con lo que nos podemos encontrar? Que te va a reventar la imagen. No sé. ¿Por qué tanta catástrofe? ¿Por qué tanta catástrofe y después no sé? No, igual tiene razón. ¿O no? ¿Qué es reventar la imagen? Que no, que el... Bueno, eso te lo acabo de solucionar con esto. Ah, ok, toma así. Que esto básicamente la imagen va a ser tamaño 100 píxeles. Bien, les tiro una pista a ver si lo podemos encontrar. Este listado, ¿en qué carpeta está? Ah, claro. En database. ¿Y la otra en qué carpeta está? En archivos. Archivos y database, ¿tiene la misma ruta? Bien, vamos a ver lo que nos vamos a encontrar y vamos a ver ahí sí la solución que vamos a ver. Si yo entro al listado, voy a ver que no tengo imagen. O sea, te muestra el IMG nada más. Si yo lo inspecciono, fíjense que yo realmente tengo la carpeta uploads. Yo realmente tengo la ruta que yo subí. Pero vamos a ver la ruta completa. Fíjense cómo es la ruta completa. La ruta completa me dice database, uploads, HD imágenes, bla 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 bla. Ahora, ¿es uploads? ¿Está dentro de database o está dentro de archivos? Entonces, si yo cambio esto por esto, me va a tomar la imagen. Pero a mí no me sirve
cambiarlo así. Yo tengo que cambiar obligatoriamente por el código. Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros podemos trabajar con rutas relativas o absolutas para poder llegar al resultado de esta imagen cuando no estamos trabajando en la misma carpeta. No era una idea mostrarlo así, porque agrega más dificultad, pero también está bueno porque es un error bastante común, porque no siempre en todos los lugares que trabajamos está la ruta ahí. Entonces vamos a ver de qué manera nosotros podemos trabajarlo. Entonces, ¿se acuerdan la diferencia entre una ruta relativa y una ruta absoluta? La abrevia. No. ¿De dónde La la- estuve viendo ahí en HTML cuando copias el archivo que con este derecho de la copia de todo. O sea, como de dónde la obtenés. Como una cosa es ir de tu archivo hacia esa carpeta y otra directamente desde el inicio del Claro. proyecto y hacia esa Te carpeta. toma el desktop, todo, tipo escritorio. Ujú. La ruta absoluta es la ruta del proyecto desde la carpeta raíz, o sea, desde la carpeta inicial. En mi caso sería htdocs o programación, en todo caso. Y yo a partir de esa ruta absoluta empiezo a hacer las relaciones que yo tengo. La ruta relativa es la ruta en donde yo estoy ahora mismo. La ruta relativa es, si yo ahora estoy en la carpeta database, mi ruta principal va a ser database. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con las dos y ver realmente cómo funcionaría. Si yo tengo que llegar a la carpeta archivos y estoy en la carpeta database, ¿qué debería hacer? Vamos a ponernos en contexto. Yo estoy acá adentro y yo quiero llegar acá adentro. Entonces, como ustedes dicen, tengo que salir con el punto punto. ¿Cuántas veces tengo que salir? Una. ¿No? Salgo, me vuelvo a meter en la carpeta archivos y a partir de la carpeta archivos tengo el uploads. Pero yo estoy indicando archivos en algún lado. Entonces, Archivo, barra, ¿se entiende lo que hicimos acá? Ojalá que ande. Si no, tenemos que usar obligatoriamente la ruta absoluta. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Queda claro un poco el proceso de por qué tuvimos que hacer el punto punto para atrás? Si nosotros estuviésemos en la misma carpeta, o si este listado estuviese en la carpeta archivos, este dos puntos no es necesario, porque ya upload existe dentro de archivos. Entonces no es necesario moverme. Ahora, como archivos obligatoriamente está en otro lado, la opción de moverse es obligatoria, porque nunca va a estar adentro de database, sino que va a estar adentro de otra carpeta. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo desde el servidor podemos validar los archivos. No me quiero centrar mucho en cómo subirlo a lo que es la base de datos, porque ustedes después, cuando tengan que crear un cliente nuevo, harán un insert, harán un insert, o cuando tengan que actualizar, harán un update. Obviamente eso siempre depende del código al que ustedes quieran llegar. Por eso no me quiero centrar mucho en eso, porque si tienen un formulario de creación, harán un insert, y si tienen un formulario de actualización, harán un update. Pero sí lo que quiero llegar es entender cómo realmente trabajamos todas las imágenes que nosotros tenemos. Entonces, para esto, obligatoriamente, tenemos que tener una forma de validar qué es lo que subimos. ¿Por qué? ¿Qué son los datos que se suelen validar y por qué? Bueno, los datos que se suelen validar son la extensión de archivo, barra, el tipo de archivo, y el tamaño. ¿Por qué siempre validamos esos dos datos? Porque nosotros tenemos que entender que nuestro servidor no es ilimitado. Ni en RAM, ni en disco, pero muy importante también en espacio, ¿no? Porque si vemos el tamaño de los códigos que nosotros hacemos, es bastante ínfimo. 150 KB, 10 KB, nada. Nunca llegamos al mega en un solo archivo. Por ende, los servidores más baratos suelen tener menos espacio en el disco, porque nos permiten trabajar con archivos tranquilamente, de PHP o Python o el programa que sea. Pero claro, cuando queremos subir archivos de tipo X, suelen ser más pesados.
Entonces no podemos dejar que el usuario suba cualquier cantidad de archivos que él quiera con el tamaño que él quiera, porque un mismo usuario nos puede saturar todo el servidor. Vamos a suponer el caso. ¿Qué pasa si nuestro cliente es, por decirles una boludez, un chabón que tiene un programa de radio y quiere subir todos los programas que haya hecho todos los días? Una grabación de una radio capaz pesa 2 GB. Ponele, capaz te pesa 2 GB. Bueno, subiste 10, tenés 20 GB. Y un servidor muy pequeño no suele tener 20 GB. Entonces nosotros obligatoriamente tenemos que limitar ese espacio para decirle, no, mirá, vos me podés subir hasta el tamaño que yo te dije. A partir de eso, hacés las limitaciones o no. Entonces para eso, lo que vamos a hacer es trabajar justamente con la variable files hasta poder llegar a las validaciones que nosotros queramos. Entonces, vamos a volvernos al lugar de PHP y vamos a decirle si files la función que vamos a trabajar es una función de PHP que se llama getImageSize. ¿Qué va a recibir? Este temp name. No, porque Cuenta de 2024, ¿sí? no, esto cuenta de los kilobytes. Entonces vos diciéndole, no sé, si así le decís esto, le estás diciendo 1 kilobyte. O sea, esto cuenta de los bytes, perdón. Le estás diciendo esto es un KB. Esto es 1 mega y así se va agrandando tanto. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, Listo. va elevado al lado, digamos. Sí. Claro. Creería que, si no me No equivoco. los píxeles de la foto, sino el tamaño. Ujú, exacto. Por ejemplo, esto va a ser 1 mega y esto van a ser 5 megas. ¿Cómo? 1024 Sí. es 1 kilobyte. Sí, eso sí, pero no, justo me fui cuando dijiste lo de los tres. Esto van a ser 5 megas. ¿Por qué? Porque esto es 1 kilobyte. 1 kilobyte por 1 kilobyte por 1024 es 1 mega. Y 1 mega por 5 son 5 megas. Ya está, no hay más. Ese por 5 no llega más. Entonces, yo acá lo que le estoy diciendo es, si el tamaño de mi imagen es más grande que 5 megas, yo le puedo mandar un mensaje al usuario. ¿Por qué usemos un exit ahí abajo? ¿Qué se les ocurre? Exacto, para que no se siga ejecutando todo el proceso abajo. Si nosotros no hacemos un exit, todo el proceso de abajo igualmente se va a ejecutar. Entonces, sí, en este caso es lo mismo. ¿Qué es lo que se puede hacer también? Un else. Pero si nosotros hacemos un else, tenemos que hacer un if-else por cada una de las variaciones que tengamos. Tamaño, tipo, archivo, IP, lo que fuese. Entonces te va a quedar if, else, if, else, if, else, if, else. Para evitarnos leer un código tan horroroso, que es difícil después cuando nosotros lo queramos volver a leer, simplemente hacemos if, exit, if, exit, if, exit. Y listo. Nos queda mucho más sencillo de esa manera. Entonces, de esta manera validamos el tamaño.
Otra cosa que siempre nosotros queremos validar es el tipo de archivo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo el tipo de archivo? Si nosotros ya sabemos que estamos subiendo una imagen gracias a HTML. Bueno, un poco lo que decía Mati. El HTML es modificable por el usuario. Entonces, si yo cambio el accept, yo también voy a estar permitiéndole al usuario subir cualquier tipo de dato, ¿no? Y no solo de esa manera, sino que también el tipo de dato, ¿qué piensan que me lo suele indicar? El tipo de dato. Y ahí te estás equivocando. ¿Qué me suele dictar el tipo de dato? ¿Quién me suele dictar ese tipo de dato? Bien. Vos habías dicho la extensión, que es a mí un poco lo que me interesaría llegar. Pero ¿qué pasa lo siguiente? Vamos a suponer que yo tengo un archivo .pdf y yo tengo un formulario que únicamente me deja subir imágenes, ¿no? Y yo tengo un archivo PDF, por ende no lo puedo subir. Pero ¿qué pasa si yo voy a mi carpeta, agarro ese archivo y le cambio la extensión a JPG? ¿HTML me lo va a tomar o no me lo va a tomar? Sí me lo va a tomar porque yo habilité las extensiones .jpg. Sí me lo va a abrir. Porque ya lo subí. ¿Por qué? Porque HTML cuando captura un dato no captura por el tipo interno. Captura por la extensión. Entonces, si yo tengo un PDF, lo cambio a JPG y lo subo, en el servidor se me va a guardar como archivo.jpg. Pero en realidad internamente es un PDF. Entonces, si alguien lo abre, va a ser un PDF. Si alguien lo descarga, va a ser un PDF. Si alguien lo edita, va a ser un PDF. Y eso con un PDF no pasa nada. Pero ¿qué pasa con un archivo que puede ser un .php? Y puede ser ejecutable adentro. O un archivo de un código o algún ejecutable. Sí, peligro, básicamente. Entonces, la única manera que tenemos nosotros de trabajar esto es validándolo del lado del servidor. ¿Ok? Entonces, para esto tenemos que buscar lo que es el MIME type. Entonces, si nosotros vemos y hacemos un var dump, este tamaño imagen, para que lo tengan en cuenta, también lo pueden hacer de esta manera. Porque me olvidé de explicarlo. Y de esta manera, esto no lo necesitarían. Se lo digo por las dudas. Si quieren trabajar con la manera 1, quieren trabajar con la manera 2, ambas son válidas. Pero también... ¿Sí? Ahí. Se los digo porque me olvidé explicárselo, nada más por eso. Entonces, si nosotros hacemos un var dump de file to upload y subimos un archivo, miren qué interesante esto. ¿Qué tenemos acá? Un type, ¿no? Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a ir a mi carpeta de descargas. Voy a agarrar un PDF, si tengo. Bueno, voy a agarrar un .sql y voy a ver el MIME de un .sql. Fíjense que es diferente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que pasa si yo cambio este SQL por un JPG. Fíjense que yo la extensión la puedo cambiar igualmente. Obviamente cuando yo abra esto me va a tirar errores de que no se puede abrir y toda la pelota, pero sigue siendo un JPG. Yo me voy a ir para atrás. Y acá voy a tener mi base de datos JPG.
¿Por qué me tira esto? Ah, le agregaste una E en el medio. Para que haga una búsqueda rápida. Ah, sí, no, yo sabía eso. Profe, Sí. volvé a la página donde mostraste el tipo. Acá. Sí, en realidad lo que acá debería mostrar es Octet Content Stream. A eso quería llegar. No sé por qué justamente ahora no se cambió. O no sé si con base de datos no se funciona. Pero bueno, la validación real nunca se tiene que hacer por la extensión, sino que se tiene que hacer por el tipo. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros queremos buscar es lo siguiente. Igual hago una búsqueda rápida solamente para quedarme seguro. Hago una búsqueda rápida y sigo. Bien, esto es lo que quería llegar. A ver si funciona esto. Bien, perdón. Para trabajar con el verdadero content type necesitamos esta función que les marqué acá. ¿Y por qué? Vuelvo a hacer el ejemplo de la otra vez. Si yo subo esta imagen, que por defecto es una imagen. Para. Ahora sí. Si yo subo esta imagen, por defecto, que era una imagen, ¿cuál tiene? Image JPG. Si yo subo esta base de datos, ¿cuál tiene? Text plain. Si yo subo este JPG, que en realidad era un punto .sql, ¿no? ¿Cuál tiene? Tiene image JPG y es un JPG, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros realmente detectamos que un archivo corresponde con lo que nosotros esperamos. Entonces, de esta manera, nosotros nos evitamos de que cualquier usuario nos pueda subir un archivo que nosotros no esperamos. Este es la brecha importante de seguridad. Acá es donde hacemos la diferencia con la subida de un archivo o no. Porque si bien en HTML decimos este tipo se puede subir o no se puede subir, y el 95% de usuarios no van a saber cómo bypassarlo, los que no saben y los que lo quieren hacer maliciosamente lo pueden hacer sin ningún problema. Pero de este lado del servidor, ya no, porque no lo pueden ver. Entonces, por más que cambien un archivo a una extensión que sea válida, lo bloqueamos. Por más que suban una extensión que no sea válida, lo bloqueamos. Entonces, de esta manera, no lo dejamos continuar. Pero para esto, lo que tenemos que decirle es: si MindType es diferente a image JPG, echo, tu archivo no es válido. Para agregarle más extensiones, coma, tal, coma, tal. No, or. Ah, claro, cierto, a ver. Y eso acá lo tenés que hacer, ¿no? ¿Cómo? Eso acá lo tenés que hacer. En este caso yo trabajo únicamente con JPG, así que no. Pero si yo quise subir PNG, tendría que hacer OR diferente a PNG. OR diferente a image, por ejemplo. Porque, o sea, vos estás haciendo esto porque estás validando si no es una imagen. Porque si es un HTML o un PHP, te puede hacer kilómetros. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando vos permitís que la persona te suba un archivo
sacar el if. No, pero ¿qué pasa con la seguridad? O sea, si este explain, yo te tiro un PHP, ¿cómo es la validación esa? Y no va a haber más validación. Normalmente. Te tenés que rezar a Dios de que no te metan un PHP. Y pasa que si vos estás dejando subir archivo de texto es que estás pidiendo, grosso modo, que te liquiden. Ah, sí. Y Tipo, ponele. vos pensás que un archivo de texto, una persona normalmente te puede subir, no sé, hola Matías, lo que sea. Un KML, ¿qué sería? Bueno, un KML es un type KML, no es un text plain como tal. XLS de Excel y eso tampoco son de explain. No, son application barra Excel MB 2008, algo así era. O sea, por lo general, los explain no se necesitan. No se suele necesitar. Pasa que vos cuando subís cualquier tipo de archivo que no sea una imagen y que sea un ejecutable, todos los archivos son modificables para que tengan código adentro. Un archivo TXT, en vez de poner realmente lo que vos querés, le puedes poner por ejemplo, P hola y eso es HTML. Entonces, si vos tenés un entorno que te corre HTML, vas a correr ese archivo. Y puede llegar a ser peligroso. Obviamente hay un montón de maneras más de seguridad de no permitir ejecutar archivos cuando se suben y tal. Eso también es seguridad. Pero al momento de subirlos, lo más que puedes hacer es esto. Ya si tenés que subir un archivo que te coincida con un coso que puede llegar a ser malicioso, bueno, tendrás que implementar medidas de seguridad en procesos después. Pero ahora lo más que puedes hacer es esto. Bien. Teniendo esto, vamos a lo único que nos queda es probarlo. Entonces, yo voy a decir que mi accept, ahora sí, solamente acepta archivos JPG. Entonces, si yo recargo esto, voy a ver que solo tengo el archivo original, que es la imagen común. Entonces yo de esta manera ya directamente puedo hacer la prevalidación. Pero de nuevo, son validaciones del cliente, no son finales. Las finales son de PHP. Si yo subo, veo que no cambió nada, pero mi path sigue igual. ¿Por qué no pasó por ninguna de las validaciones anteriores? Porque el archivo es realmente un archivo JPG y porque el archivo pesa menos de 5 megas. Si yo saco este accept y subo cualquier otro archivo, como por ejemplo esta base de datos, me va a decir que mi archivo no es válido. Como mi archivo no es válido, fíjense que mi path en la base de datos sigue igual. ¿Queda claro todo lo que hicimos? ¿Saben cómo matcharlo con la base de datos? ¿Cómo matcharlo con la base de datos? O sea, cómo guardar la ruta en la base de datos para después volver a utilizarlo. ¿Y qué expliqué? ¿Y por qué no me frenaste cuando lo expliqué? Voy de nuevo. Una vez que se sube el archivo, se hace un SQL creando o actualizando. Si yo estoy creando algo, tengo que hacer un insert into clientes, nombre, apellido, email, que van a venir por post, path y el archivo que yo subí. Y si estoy actualizando, esto que hice, update clientes, set path, where ID igual el ID que me vino por post o por get. ¿Se entiende eso? Bien, los libero. ¿Eh?